el fútbol americano para mí es el deporte más formativo que hay. No creo que exista otro más formativo. Pero era exageradamente gordo, ¿no? Yo jugué fútbol americano literal desde muy niño. Yo empecé a jugar a los 4 o 5 años en fútbol americano. Aprender a levantarte, hay tropezones, ¿no? Pues hay desaciertos, hay aciertos. Y hay que aprender de todo, ¿no? No me gusta perder ni en las canicas, ¿no? O sea, no me gusta perder en nada, ¿no? Como cuando ganas no eres el más pregón de todos. Tampoco cuando pierdes eres el más tonto de todos. No ha habido una sola práctica, ¿no? En la que nosotros lleguemos al entrenamiento y digamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Jamás. Eso no va a ocurrir. En una categoría en la que yo esté, jamás va a ocurrir. En el club te diría que no hay nadie que como coach hasta ahorita tenga tantos campeonatos. Pues nosotros nos aventamos una temporada en la que nos pagaron $1 y trabajamos toda la temporada. Y cuando te hablo de $1 es $1. Que podamos influir para que realmente sean mejores personas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia. Este día es para mí muy especial porque estoy con una persona a la que admiro, a la que le tengo un cariño muy especial, un maestro que ya les iré platicando todo lo que ha hecho por mí, además del ámbito universitario, que es donde yo lo conocí. Vamos a platicar sobre una de las facetas más importantes, su labor como jugador y como coach de Toritos, de fútbol americano. Una personalidad, un hombre conocido, reconocido en el deporte, en la vida jurídica y vamos a decirlo así, maestro Enrique, aquí en la zona, muy bien conocido. Por supuesto, no necesita introducción el maestro Enrique Novelo. Gracias, maestro Enrique, por esta oportunidad. No, Marco, pues la verdad es que bienvenido. Ahora sí que bienvenido a Toritos, ¿no? Ahorita tenemos la oportunidad de estar aquí. Y pues la verdad es que el agradecido soy yo de tenerte aquí, de que además hayas tenido la deferencia de invitarme a este post que estás generando, al cual le auguro mucho éxito y mucha vida, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Enrique. Pues fíjese, maestro Enrique, que no tenemos un guión establecido, pero a mí me gusta ser preguntón y quisiera comenzar, maestro, por preguntarle algo muy elemental. ¿De dónde vienen los Novelo y de dónde vienen los Quijano? ¿De dónde es oriunda la familia, maestro? Bueno, en el caso de los Novelo, mi papá es de ascendencia... Bueno, él es yucateco, ¿no? Entonces es un apellido que tiene pues mucho arraigo en la zona de Yucatán, ¿no? En Mérida, en este caso, ellos. Entonces, bueno, mi papá, que es también un personaje, ¿no? Él muy joven se vino a la zona centro porque estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, bueno, pues los Novelo, pues ahora sí que el origen como tal, pues lo tenemos dentro de la zona de la península, directamente en Yucatán. Y en el caso de los Quijano, la verdad es que así la historia completa, la verdad es que no me la sé. La familia ha sido radicada prácticamente toda su vida en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora sí que el Quijano, que además debo de decir, ¿no? Pues bueno, pues proviene en este caso del abuelo paterno. La verdad es que no lo conocí. Entonces tampoco tengo mucha referencia como tal de dónde es la procedencia como tal del Quijano. La verdad es que, ¿para qué te miento? Pero podríamos establecer que son de la zona centro, maestro, de la Ciudad de México. Sí, seguramente es de la zona centro de la Ciudad de México. Anteriormente, pues obviamente es el Distrito Federal. Muy bien. Maestro Enrique, ¿usted nace ya aquí en Texcoco? No, mi familia, bueno, en este caso mis papás, yo soy el cuarto del orden de los hermanos. Nosotros somos 4 hermanos, soy el más pequeño. Mi papá, como te comento, se vino a estudiar a Chapingo, conoció a mi mamá, y ahí sí entiendo que en alguna reunión más o menos, ¿no? Y terminaron estableciendo su domicilio aquí en Texcoco, directamente, de hecho, hasta en Chapingo, en la parte de las casas colonia de los maestros. De los maestros, así es, ¿no? Mi papá trabajó mucho tiempo para la universidad.
Pero en el caso de los 4 hijos, literalmente mi mamá nada más iba, paría en la Ciudad de México y nos regresamos para acá. Entonces, pues ahora sí que legalmente soy defeño, de corazón soy texcocano, ¿no? Aquí he vivido, tengo 49 años y aquí he vivido los 49 años, ¿no? Es texcocano, maestro. Oficialmente lo vamos a establecer. Maestro Enrique, ¿cómo era usted de niño? Híjole, lo primero que yo creo que si le preguntas a la gente que me conocía cuando era niño, es que era muy gordo. ¿En serio? Increíblemente gordo. Pero no tienes una idea. Era muy gordito de niño. De hecho, hay fotos ahí, obviamente, en la familia que te comento. Ahí somos 4 hermanos. Ya hay una foto en la playa en donde yo tendré, yo creo que no más de 2, 3 años, ¿no? Ahí los 4 hermanitos agarrados de la mano, ¿no? Mi hermano, el más grande, me lleva 9 años, ¿no? Y seguramente a esas alturas pesaba yo más que mi hermano, que era 9 años mayor. Yo me la pasé mucho tiempo de mi infancia. Cuando te hablo de mucho tiempo, te hablo yo calcularía unos 10, 11 años, a dieta, ¿no? Me tenían muy controlado con la parte alimentaria. Y hoy ya después de varios años que de repente platico con mis papás y que de repente les reclamaba yo esa parte, decían, no, pues es que el pediatra dijo que de repente igual y te estirabas. Y sí terminó ocurriendo, ¿no? Ya a la altura de la secundaria, me estiré. No te vuelvo a decir que me convertí en una varita de nardo, pero pues ya no era el gordito, pero era exageradamente gordo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en Toritos, que tuve la oportunidad de jugar en Toritos desde muy chico, para jugar se controla la edad y el peso. Ajá. Entonces tú tienes que tener una edad y no puedes rebasar cierto límite de peso para jugar en cierta categoría. Yo fui el que jugué siempre una categoría arriba de mis compañeros. O sea, si yo tenía 9 años, tenía que jugar yo con los de 10 o con los de 11, pues por lo pesado que estaba. Por el tema del peso. Oiga, maestro, ¿y era tranquilo? ¿Era travieso? ¿Era tímido? ¿Cómo era? La verdad es que yo creo que era, pues, inquieto. Todos los recuerdos que tengo de mi infancia, tal vez a veces cuando uno va creciendo empieza a bloquear algunas cuestiones, que no creo que yo haya bloqueado muchas, pero inquieto y feliz. O sea, era de los que me encantaba salir a la calle, jugar, ¿no? Algo que nos hubiera gustado que vivieran nuestros hijos hoy en día, ¿no? Esta parte de salir, jugar al bote pateado, jugar al quemado, jugar con los carritos, jugar fútbol, béisbol. Nosotros pues siempre tuve un grupo de amigos, y entonces pues de repente todo el tiempo era estar jugando, ¿no? Era, por supuesto, ir a la escuela, ¿no? Me tocó ir a la NETSA, aquí en el caso de la primaria, y ahí tenía obviamente a mis amigos, que además eran los que veía en la tarde, y que después con la parte del americano es a los que veía en el americano, pero era demasiado activo todo el tiempo, jugando, pero además una persona muy feliz. O sea, yo he sido... Hay algo que me gusta de mí, y no te hablo de la infancia, te hablo en general. De verdad trato de ser feliz todo el tiempo. Me gusta, ¿no? Hay gente que muy probablemente dirá, pues es que sí es medio gruñón, porque de repente cuando lo he visto, tengo diferentes facetas, ¿no? Como catedrático, como coach, no, pues es muy enojón, es regañón, pero de verdad soy una persona que generalmente está feliz, ¿no? Ah, qué maravilla, maestro. Oiga, maestro, y entonces a la NETSA fue en la primaria, ¿y a dónde fue a la secundaria? En la estatal, ¿no? En la estatal. Sí, además fui el único de los hermanos que se fue a la estatal, porque mis otros 3 hermanos fueron chicos Esfir, ¿no? Ah, era el rival. No, imagínate, ¿no? De hecho, a mí sí me llegó a tocar en la época todavía en la que se armaban las campales. En la época ruda, ¿no, maestro? En la época ruda. Sí, iba saliendo del estatal y te encontrabas uno del Esfir. Y había pleito. Sí, había ¿Y le pleito. tocó protagonizar alguna vez, maestro? Ahora sí que protagonizar, no.
participar, sí, ¿no? Tal vez otros eran los que aparecían en primer cuadro, pero uno simplemente se metía ahí de repente, ni siquiera para separar, sino simplemente ahí como para ayudar, para que no se chamaquearan al compañero. Nunca fui bueno a los golpes, esa es otra realidad, ¿no? También es cierto, no tuve muchas experiencias de andarme peleando con gente, pero nunca fui precisamente muy bueno para los cates. Tenía amigos que sí lo eran, entonces tenía una ventajota cuando se llegaban a presentar ese tipo de incidentes. Ya un poco más grande, en la época de la adolescencia, pues también era de los que les echaba porras, ¿no? Yo los veía desde la barrera, ahí que se dieran sus cates, ¿no? Y pues, salía yo limpio. Después la preparatoria, maestro. La preparatoria la cursé en la EPT. La cursé en la EPT. 100% EPT. 100% EPT. Ahí tuve la oportunidad de estudiar la prepa. También una etapa, pues digo, yo creo que todas las etapas de la vida son buenas, siempre te dejan, pues la verdad es que muchas experiencias, muchas vivencias, ¿no? También tuve la oportunidad de conocer a muy buenos amigos. Y bueno, pues también esta parte de vivir el cambio, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Del estatal, en donde tenías un régimen interno medianamente controlado con Doña Gume, ¿no? Que era toda una... Era ley, ¿eh? Era ley. Y llegabas a la EPT, ¿no? Y de repente, pues te decían, prácticamente lo primero que te decían los profesores en ese entonces es, tienen derecho a 10 faltas, gástenselas como quieran. Híjole, y pues esta libertad de repente de moverte para acá, para allá. El primero y el segundo semestre, fíjate que no lo aproveché tanto, pero el tercero y el cuarto los aprovechaba. Yo allí en la EPT aprendí a jugar billar y aprendí un poquito el dominó, porque pues no entrabas a algunas clases. Sí. Oiga, maestro, bueno, pero otra lección que quiero preguntarle, que otras generaciones aprendimos, ¿aprendió a tomar cerveza, pulque y todo eso? ¿O no era usted muy afecto a esa parte? No, fíjate que ahí sí, en esa parte no, realmente yo te puedo decir que yo creo que la primera bebida, por lo menos de la que yo me acuerdo, ¿no? Yo creo que empecé a tomar, probablemente por ahí me eché algún día algún roncito en la prepa, pero de verdad, de esa cuestión muy ocasional, ¿no? Yo me volví gustoso de la bebida alcohólica mucho más grande, ¿no? Yo te diría que a partir más o menos como de los 35, más o menos, sí, pues ya, fue cuando ya me empezó ya mayor, ya adulto. Sí. Además, la parte de la vida deportiva que yo llevaba, ¿no? En ese entonces, ahorita te voy a decir una incongruencia, pero la parte deportiva, la vida deportiva que yo llevaba, no se mezclaba mucho con la parte la parte del alcohol, ¿no? Lo único que sí es que, por ejemplo, pues por ejemplo, yo probé el cigarro por primera vez en la preparatoria, ¿no? Y bueno, pues ya después, la verdad es que continué y hasta la fecha, pues sigo teniendo el mal hábito del cigarro, ¿no? Por eso te digo, ahí sí una incongruencia, porque pues voy a decir, no tomaba por el americano o por la parte deportiva, pero pues sí fumaba, ¿no? Ahora, en ese entonces tal vez fumaba, pues, no sé, 1 o 2 cigarros como vida social, nada más, ¿no? Oiga, maestro Enrique, ¿y era usted popular con las muchachas? Yo creo que, mira, algo que nos daba... A la fecha sigue existiendo, por lo menos dentro de lo que entiendo con los jóvenes que hoy en día tengo oportunidad de preparar en la parte deportiva. Yo jugué fútbol americano literal desde muy niño. Yo empecé a jugar a los 4 o 5 años, fútbol americano. Y entonces, sí era algo visto como el wow, ¿no? O sea, en donde estabas, ¿no? En la escuela, no importa si era la primaria, la secundaria, la prepa. Entonces, no te voy a decir que era como muy ojo alegre, pero bueno, pues no, la verdad es que tampoco me iba mal. Eso, maestro. Vamos a dejarlo así. Sí, no andemos en detalles para no generar problemas, pero digamos, maestro, que no la sufría. Sí, no, hasta eso no la sufrí. Perfecto. Oiga, maestro,
Y ahorita vamos a entrar de lleno al tema del americano, pero termina en la EPT y se va a estudiar a la Ciudad de México. Sí, fíjate que a mí en la EPT tuve el gran privilegio de que me incursionara en la parte del perfil académico que estudié el licenciado Gerardo Sorto. No sé si lo conociste, ¿no? Que en paz descanse. Él me dio la parte introductoria de lo que era la parte del derecho y pues la verdad es que me gustó, ¿no? Termino la parte de la preparatoria, hago exámenes en las escuelas públicas y pues de manera inicial no me quedo, ¿no? Hago una segunda vuelta para la metropolitana y después de prácticamente casi un año de dejar de estudiar, entro a la metropolitana, en este caso en Azcapotzalco, que era es el único lugar, no sé si hasta la fecha sigue así, pero en ese entonces era el único lugar en donde se impartía la parte del derecho. Los módulos ahí son trimestrales y más o menos me empezó a agradar. Sí, la parte de la distancia, algunas cuestiones, algunos detallitos. Y estudié prácticamente 3 trimestres, casi 4 trimestres en la metropolitana. Y después, la vez que tuve la fortuna de tener el apoyo, en este caso, de mis padres, decidí yo cambiarme de institución. Originalmente me iba a pasar al Unitec. Y estando en el Unitec, literal en la fila, vi las instalaciones, el de Marina Nacional, que era el que tenía en ese entonces. Iba a ir a la Unitec por la referencia de un amigo que de hecho me acompañó ese día. Y de repente dije, ay, aquí me voy a pasar 4 años, no me gusta tanto. Y me salí de la fila antes de inscribirme. O sea, en la fila de inscribirse. En la fila de inscripción, sí. Y de repente otro amigo me dijo, no, vente a la UVM, ¿no? En ese entonces yo ya andaba con un proyecto de querer jugar en un equipo representativo de la UNAM, fútbol americano. Y entonces me dijo, vente a la UVM Tlalpan. Y entonces, literal, me salí del Unitec, agarré, teníamos la oportunidad de haber ido en el carro, y entonces agarré el carro, nos fuimos para allá, vi la escuela aquí, y era prácticamente el mismo costo, ¿no? Y ahí me inscribí, y entonces estudié la licenciatura en Derecho, ¿no? En la UVM Campus Tlalpan. Oiga, maestro, y estando allá en Tlalpan, en la UVM, ¿cómo fue su experiencia? ¿Qué tal sus profesores? ¿Cómo se la pasó en su licenciatura allá? ¿Iba y venía, maestro? Sí. Yo toda mi vida he vivido en Texcoco, durante el tiempo en el que he tenido alguna actividad laboral, deportiva o académica, siempre he ido y venido, ¿no? Es muy curioso porque en alguna época yo llegaba a salir de aquí de Texcoco a las 5 de la mañana y regresaba a la casa a la 1 de la mañana, ¿no? Por las actividades que realizaba durante el día. La UVM, fíjate que en la parte académica, si es cierto, ¿no? Que muchos lados de repente, no, la UVM, hoy les hacen bullying, en ese entonces nos hacían más bullying todavía, ¿no? La del Vago de México y no sé qué. Pero yo personalmente siento que tuve muy buena suerte con los catedráticos que me impartieron clase. Tal vez no voy a poder mencionar los nombres completos, pero por ejemplo, muchos de mis profesores, ¿no? Algunos eran, por ejemplo, presidentes de juntas de conciliación de arbitraje, ¿no? Otro trabajaba en la Secretaría de Gobernación. Muchos de ellos eran profesores de la UNAM, que muchas veces cuando estudias Derecho y no ingresaste a la UNAM, muchas veces tú querías irte a la UNAM por esta cuestión de querer experimentar lo que se daba. Y déjame te presumo que muchas veces o varias ocasiones me fui a meter a clases en la UNAM, ¿no? Ahí cuando estaba en la parte del americano. Y en algunas ocasiones me tocaba que era el mismo profesor que tenía en la UVM, ¿no? Y era la misma clase. La verdad es que en la parte académica yo me siento muy, muy contento. Nosotros llevábamos un bloque de 3 materias por día. Siempre tuve suerte porque en esa época te permitían hacer tus horarios. Y yo prácticamente toda mi carrera me la pasé yendo a la universidad de lunes a jueves. Siempre pude acomodar mis horarios, ¿no? Repito, siempre tuve el apoyo de mis padres en la parte económica para sufragar el gasto. Y entonces cuando pagabas en tiempo y forma y no eras tan mal alumno, por ejemplo, la vez que no fui mal alumno,
¿no? Entonces tenías preferencia de elegir tus horarios. Entonces, pues yo acomodaba a diestra y siniestra mis horarios. Entonces, de lunes a jueves iba, cuando era el horario matutino, que fueron los primeros 3 semestres, de 7 a 1, y después, ya a partir del cuarto, de 4 a 10, ¿no? Entonces, la verdad es que muy complacido y muy a gusto en esa parte. Maestro, vamos a dejar a Enrique Novello, estudiante de licenciatura, ahí, y vamos a regresarnos a Enrique Novello, el jugador. Empezó usted chavito, pero quiero, maestro, incluso más atrás, con su señor padre, con el ingeniero Novello. Él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, mucho tiempo trabajó para Chapingo, vivía usted un tiempo en la colonia de profesores, estaba usted inserto en el ámbito, y allá están jugando, allá existen desde hace muchos años los toros salvajes. Quiero, maestro Enrique, que me cuente cómo surge esta gran institución que hoy es Toritos, y que le decía yo al maestro Enrique, me sorprendió ver la gran cantidad de muchachos y chicas que están entrenando aquí. ¿Cómo surge Toritos? Porque además, este auditorio en el que estamos lleva el nombre de su padre, maestro. Sí, el ingeniero Gonzalo Novello. Entonces, cuénteme la historia, maestro. ¿Cómo surge Toritos? Mira, bueno, tú ponías como antecedente la parte de mi papá, ¿no? Comentaba yo hace rato, bueno, mi papá estudió en Chapingo, todavía cuando le tocó una época de la semimilitarizada, ¿no? Que tenía en ese entonces Chapingo. Pero resulta que mi papá jugó fútbol americano en la Universidad de Chapingo. Ajá. Entonces, mi papá conoce el americano hasta que llega a Chapingo, en Mérida. Ahí es puro béisbol. El béisbol, ¿no? El béisbol. Aunque él siempre fue muy ducho en general para los deportes, ¿no? Entiendo que le entró al boxeo, al béis, el básquet, ¿no? Siempre fue una persona que estuvo hasta la fecha, ¿no? Hoy aún ya siendo grande, él, todas las veces que pueda hacer alguna actividad de naturaleza física la sigue haciendo. Entonces, bueno, él está en la Universidad de Chapingo. El equipo de Chapingo tenía, bueno, obviamente su equipo de Liga Mayor, su equipo de Intermedia, y en ese entonces existía una organización de categorías infantiles que se llamaban los Becerros, si no me equivoco. Y resulta que mi papá, junto con otro grupo de papás y además una de las personas que estaba como coach en la Universidad de Chapingo, empiezan a ver esta parte, esta necesidad de crear un club, ¿no? Y entonces se reúnen varias familias, ¿no? Romero, bueno, los Cervantes, Novello, Escalante, si no me equivoco, y por ahí puede ser que se me olviden algunos y les pido una disculpa. Y entonces se reúnen y deciden, bueno, pues vamos a hacer el club. Y entonces en 1977 se funda el Club Toritos, ¿no? Aquí en este auditorio, que en la parte de atrás tenemos algunas referencias fotográficas. Ahí, por ejemplo, están de las primeras fotos de las categorías que teníamos, ¿no? Bueno, pues decían entrar a una liga que se llama Protón y de repente empezaron pues ahora sí que a picar piedra, ¿no? A picar piedra, hacer esto que en determinado momento, pues pudiera ir teniendo resultados, bases, ¿no? Sobre todo porque yo creo que un objetivo general de todas las familias era, bueno, primero, por supuesto, que los hijos tuvieran una actividad que hacer y, bueno, pues les gustaba el americano, ¿no? Pero la otra es esta parte de los valores que te enseña el fútbol americano, ¿no? La parte del respeto, ¿no? Pues obviamente la parte de equipo, la parte de la perseverancia, la resiliencia, todo, o sea, todo ese tipo de cuestiones que te enmarca el americano. No quiere decir que otros deportes no, ¿eh? Obviamente uno habla bien de los que pues uno conoce mejor. Pero además de eso, empezaron a notar lo padre que era la convivencia familiar, ¿no? Pues yo te puedo decir que yo, pues mis primeros años, yo te decía, pues muy feliz, porque yo me la pasaba, los fines de semana jugábamos, ¿no? Y terminaban los juegos y terminábamos en casa de uno, de otro, invariablemente con pollos rostizados, papas, salchichas, convivencia. Y así era todo el sábado, ¿no? Y de repente el domingo era lo mismo, porque pues como eran varias categorías las que jugaban, unas jugaban el sábado, otras jugaban el domingo. Y entonces, bueno, pues el club así fue, de alguna manera, agarrando auge en la zona, ¿no?
Cuando nosotros iniciamos, empezábamos entrenando en Chapingo, en lo que vulgarmente se llaman los campos de La Teja. Ya es, no me acuerdo la fecha, la vez que sí, hasta tiempo después que nos venimos a estas instalaciones que a través de las gestiones de la directiva en ese momento, junto con las autoridades del ayuntamiento, otorgan en comodato estas instalaciones al club, ¿no? Y bueno, pues con la gran labor, todo lo que ves o muchas de las cosas que ves, por supuesto tienen que ver con la parte de los papás, pero bueno, una parte fundamental para que tengamos el club y las instalaciones que tenemos es el doctor Guillermo Huerta, que de hecho así se llama, en este caso, el campo, ¿verdad, maestro? Se llama doctor Guillermo Huerta. Guillermo Huerta, ¿no? Pero indudablemente que el ingeniero Novello, su papá, fue pieza clave. O sea, él fue de los founding fathers, dicen los amigos gringos, founding fathers de Toritos. O sea, tal vez no habría Toritos si no hubiera ingeniero Novello. Probablemente. Bueno, yo creo que el ingeniero Novello y los Escalante y los Romero los Cervantes, ¿no? Yo creo que tuvieron que haber hecho esta sinergia de realmente tener el mismo objetivo, ¿no? Y sí, no, además yo te diría que pues realmente cuando empezó Toritos, mis dos hermanos mayores jugaban. Mi hermana era porrista. Mi mamá era la directora de la porra, ¿no? Yo jugaba y mi papá era presidente. A lo largo del tiempo, ¿no? Mi mamá, bueno, siguió siendo directora de la porra, porque además participó mucho en la parte administrativa del club. Mi papá, pues fue presidente del club o llegó a ser manager. Era representante de nuestro club en la liga en la que participábamos, ¿no? De hecho, presunción aparte, acaba de terminar un torneo en la liga en la que participamos que llevó el nombre de mi papá, ¿no? Pues así que en conmemoración a lo que ha hecho él. Reconocimiento a su trayectoria. Pero fíjate que además él todavía le entró un poquito más el gusanito y en alguna época se metió de coach también, ¿no? A entrenar. Mis hermanos fueron coaches del club. Y bueno, pues ya yo te diría que, bueno, yo jugué aquí, yo terminé jugando aquí hasta los 16, casi 17 años, ¿no? Fue cuando me fui de aquí. Pero bueno, pues tengo un hijo y mi hijo jugó aquí y aquí seguimos, ¿no? Después de casi 50 años, en mi caso en particular, aquí seguimos. Maestro, precisamente antes de que entremos a su trayectoria como coach, que es muy interesante y quiero preguntársela, de hecho es creo que lo que más quisiera preguntarle. Cuénteme algunas anécdotas interesantes como jugador, que vivió como jugador. ¿Cuál fue el momento más feliz que tuvo como jugador? ¿Y cuál fue el peor, maestro, como jugador? Mira, como jugador, yo creo que el momento más feliz que recuerdo, y yo creo que pues, mucha gente de la época que hoy en día lo recuerde, va a ocurrir lo mismo. A nosotros, cuando empezamos, ¿no? Ya te imaginarás, ¿no? Son de Texcoco, los que vienen del rancho, ¿no? ¿Dónde están las botas, no? Híjole, entonces era... No, yo ni siquiera diría que en ese entonces era un bullying, que en mala onda, pero pues así nos tocaba, ¿no? Y de repente nos empezamos a ser competitivos. Originalmente fuimos muy participativos, pero de repente nos empezamos a ser competitivos. Y resulta que la primera categoría campeona que tiene el Club Toritos, la categoría se llamaba Hornets, nosotros teníamos en este caso 9 años, ¿no? Pues empezó la temporada y no empezó nada agradable, ¿no? Perdimos nuestros 2 primeros juegos, ¿no? Y pues entonces ya de repente todo era pues caras abajo, ¿no? Pues de repente pues no vamos a poder levantar. Y por ahí algunas circunstancias que se empezaron a dar, empezamos a ganar, empezamos a tener los resultados, llegamos a una semifinal en donde pues yo creo que nadie daba un peso por nosotros y de repente pues que ganamos, ¿no? Y de repente llegamos a la final contra, curiosamente, un equipo que la liga a la que pertenecemos hoy en día, que se llama FADEMAC, los 2 clubes que la fundaron fueron Toritos y Redskins. Y era una rivalidad encarnecida, ¿no? Esa se cuenta como un clásico. Para nosotros así lo vemos. Hoy en día los grandes rivales. Sí, éramos así como que...
Y pues nadie daba un peso por nosotros, así, de verdad, un peso. No creo que nadie diera un peso por nosotros. Y yo creo que en ese entonces, bueno, coincidía con otra cuestión, o para mi caso personal, porque tú me decías felicidad para mí, coincidió con una cuestión. Yo siempre tuve problemas de la planta de los pies, hablando de tener un arqueo, ¿no? Y entonces siempre utilicé plantillas. Y hoy tú los ves a los jugadores de fútbol americano y ves lo que se llaman los tacos o los cleats, que les llaman los chavos hoy en día, de bota, ¿no? Y entonces ya es como la moda. En mi época, usar zapato de bota era, pues estás enfermo, ¿no? Y entonces ahí me mandaron a hacer unos tacos especiales de bota. Y entonces era así como que además el raro de esa parte, ¿no? Y me acuerdo que me dio mucha felicidad porque lo primero que me permitió mi papá y mi mamá el día de la final fue jugar con unos tacos que no eran los de bota. Entonces eso me dio mucha felicidad. Y después resulta que terminamos jugando y ganamos, ¿no? En un juego muy competitivo, lo ganamos 6-0, si no me equivoco. Y fue la primera temporada que Toritos tuvo un campeonato a nivel infantil, así se le llama en la conferencia. Entonces yo te diría que lo tengo súper presente. Muchos de mis mejores amigos participaban en esa categoría, nos seguimos frecuentando, ¿no? Los coaches de esa época. Uno de los coaches era mi hermano, por ejemplo, el más grande era mi coach, ¿no? Entonces, bueno, pues ese muy feliz. Momentos de tristeza, yo te diría que de tristeza como tal, así de decepción, yo creo que yo lo viví hasta que participé en Liga Mayor, ¿no? Y lo viví el último partido, que además de esas cosas raras que yo creo que uno sabe, a mí me ocurre que yo sé cuándo debo determinar ciertas cosas, aunque me quedaba todavía vida de fútbol americano, perdimos un juego que jugué personalmente bien, el equipo cometimos muchos errores, incluyéndome, también cometí muchos errores el Diego, pero un juego que deberíamos de haber ganado, ¿no? Una semifinal contra la Universidad de las Américas, ¿no? En el año del 94. ¿En qué equipo jugaba usted, maestro? Yo jugué en un equipo que la UNAM en ese entonces tenía varios equipos representativos. Tenía a las Águilas Reales, tenía a los Guerreros Aztecas y tenía a los Cóndores de la UNAM. Todo esto en el campus de CEU. Y tenían un equipo que se llamaba Osos en el campus de Acatlán. Entonces yo jugué en los Cóndores de la UNAM, ¿no? Era usted el coreback, ¿verdad? El coreback. Yo tuve la oportunidad de jugar de coreback a partir de juveniles, como tal, de coreback. Y bueno, pues la verdad es que ahí sí muy satisfecho. Pero ese juego en particular sí me dio mucha nostalgia, tristeza, el haberlo perdido. Pero te digo que sobre todo porque, pues obviamente ya después de los años dices, tú sabías que ese era el último juego que ibas a jugar, ¿no? Empezaron a combinarse otras cuestiones, algunas cuestiones de índole laboral, la parte académica, ¿no? Otros intereses que de repente se empezaron a generar. Y entonces por eso dejé de jugar, ¿no? Yo todavía teniendo oportunidad de participar en algunas temporadas más, ¿no? Maestro, como jugador tuvo... creo, maestro, que está siendo usted muy modesto, porque yo recuerdo que usted me ha platicado que además logró tener una condición física verdaderamente bien. Su nivel de grasa era nada, estaba muy fuerte, muy atlético, y yo creo, maestro, que como usted dice, se retiró en un momento en el cual usted todavía podía tener más vida, ¿no? Más vida de americano. Usted... ¿Realmente fue una decisión, maestro, de decir hasta aquí? ¿O siente que ese mal resultado, ese juego que lo marcó, precipitó la salida? Mira, efectivamente, bueno, hace rato te decía, de chico fui muy gordito, ¿no? De atlético no tenía yo creo que mucho. Pero sí a lo largo de los años empecé efectivamente a tener... de verdad, aquí sí... yo nunca he sido nunca fui fanático del gimnasio y ese tipo de cuestiones. Siempre tuvimos mucha fuerza física de campo, ¿no? Entonces, lo que nos hacían los entrenadores nos daba mucha fuerza. Y cuando llegué a jugar Liga Mayor, cuando jugábamos en este equipo de CEU que te digo, nos medían la grasa corporal cuando teníamos cierta etapa de preparación. Y yo llegué a tener precisamente en el 94, ¿no? Solamente el 6% de grasa corporal.
Yo tal vez no te puedo decir cómo lo interpreto, pero me acuerdo que en esa época dijeron, no manches, está re bien, o sea, la verdad es que es muy buena condición. Sí estaba muy bien preparado, la verdad es que sí Además me ha gustado el deporte en general, ¿no? Yo practiqué tenis, básquetbol, voleibol, americano. Fútbol, soccer, la verdad es que no mucho, con excepción de que he jugado en algunas ocasiones de portero, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esa circunstancia. La verdad es que no fui, te podría decir, afortunadamente tuve mucha dedicación, me gustó mucho el fútbol americano. Entrar al equipo que te estoy platicando de CU, que entré en el 92, bueno, primero te diría, cuando yo me llegué a probar a CU, pues tenía apenas 18 años. Cuando realmente los jugadores en esa etapa tenían de 21 para arriba. Era usted alguien joven, Era muy joven, sí, era muy joven. De edad. Sí, de edad. A mí me tocaba jugar una categoría que se llama intermedia, que ya la había jugado porque también me subí un poco antes, ¿no? Y cuando yo llegué ahí, yo siempre tuve la ilusión de jugar en los Cóndores de la UNAM. Ellos venían de una temporada en la que habían sido campeones, el mejor equipo del país, y la verdad es que además muy vistoso. Y cuando llegué al campo de entrenamiento, que además fuimos más personas de Texcoco, que llegamos a ir al campo, en CEU hay varios campos, ¿no? El campo 2, el campo 3, y de repente, pues los novatos acá y los veteranos acá. Y entonces de repente en el campo de veteranos tuve ya 60 jugadores, ¿no? Aproximadamente. En el campo de novatos éramos más de 300 los que nos íbamos a probar, ¿no? En la posición en la que yo me fui a probar, de quarterback, solamente novatos éramos 37 novatos, ¿no? Entonces, y vas pasando cortes, ¿no? Vas pasando pruebas, o sea, empiezas a entrenar, y entonces te van cortando, ¿no? Te van diciendo gracias por participar. Cada sábado hacíamos algo que se conoce como un scrimmage de calificación. Terminaba el scrimmage y a la hora y media te tenías que esperar, publicaban una lista y entonces si aparecías, adiós o si aparecías, ahí seguías ahora sí que a entrenar el próximo lunes, y si no. Y yo la verdad es que tuve la fortuna de quedarme desde el primer año en el que me fui a probar. Repito, independientemente de que todavía me quedaban 3 años para poder jugar una categoría que se llama intermedia, pero pues subí muy joven. Yo te diría, de verdad, lo sigo viendo así. Yo te diría que fue una cuestión puede ser un poquito el resultado, este resultado que platicábamos hace rato, pero también de alguna manera empecé a generar otro tipo de actividades, ¿no? Empecé a conocer un poquito lo que era el valor del dinero, ¿no? Ya empezaba a hacer mis pininos en la parte de la abogacía, y pues también, bueno, el americano definitivamente no me iba a dar de comer, ¿no? Ya llevaba, hablando de temporadas, no años, ¿no? Temporadas llevaba 23, 24 consecutivas jugando, ¿no? Tuve la oportunidad de ser campeón en el Club Toritos, en donde inicié. La vez que mi etapa de intermedia fue bastante buena, ¿no? La vez que lo considero así. Y mi etapa de mayor, sobre todo mi primero y mi tercer año, también los considero bastante buenos. Tuve la oportunidad de liderar estadísticamente en algunas categorías, ¿no? El segundo no tanto, ahí se presentaron algunos factores que no me permitieron. Pero la verdad es que ahora sí que son de esas veces que no me quedé como con la cosquilla. De verdad no me quedé todavía a la fecha hoy, que sigue habiendo campeonatos en donde de repente te puedes meter. Aún a mi edad me podría meter a seguir jugando. Yo dejé de jugar fútbol americano en el 94 equipado, y la última vez que me equipé fue en un juego de exhibición con el equipo que jugué en intermedia, que debe haber sido por ahí del 98. Y de ahí no he tenido la más mínima necesidad de volverme a poner una utilería. Por integridad, por salud. Fui una persona muy afortunada, no tuve una lesión nunca grave, ¿no? El deporte americano es muy de mucho contacto, pero siempre fui muy afortunado, ¿no? Los dedos, esos, los enseñar a todos, es literal, todos me los fracturé. Tuve alguna pequeña lesión en el hombro en el 93 y los tobillos, pero ninguna que fuera una cuestión que requiriera una cuestión operatoria, nada, no. Hoy veo a muchos compañeros de esa época y ¿cómo estás? Híjole, pues ya me tuve que operar la rodilla, ya me tuve que... No, yo afortunadamente en esa parte, repito, de verdad fui muy afortunado, y creo que también tiene que ver con la preparación física que estábamos platicando, ¿no?
Sí, desde luego, maestro. Yo pienso que es eso, ¿no? Que está usted muy bien preparado y por eso es que salió limpio, vamos a decirlo así, limpio de tantas temporadas y tantos años. Después, maestro, viene, me parece a mí, una de las épocas de más éxito deportivo como coach, como entrenador. ¿En qué momento, maestro Enrique, usted dice, bueno, pues ahora voy a entrenar muchachos? Cuénteme cómo fue ese inicio, maestro. Bueno, mira, el inicio se da de la siguiente manera. En el club como tal, ¿no? Pues no abundaban o no abundan los coaches, ¿no? Entonces, cada categoría requiere de un mínimo de coaches. No hablamos de reglamentariamente, sino que realmente ayuden. Entonces, siempre debe haber uno, dos, o a veces hasta tres cabecillas. Y muchas veces, pues, esas cabecillas jalaban a chamaquitos, ¿no? Para que les ayudaran, pues, de ahí el típico IBM, ¿no? Entonces, yo empecé a coachar. La primera vez que coaché en el 85. O sea, yo tenía 12, 13 años cuando empecé a coachar. El head coach en ese entonces era Alonso. Ay, se me fue su apellido. Alonso. Y de hecho, fíjate, de esas veces que caes con el pie derecho, Alonso Velázquez, ya me acordé, porque si no después me van a regañar. Primer año que soy coach, como asistente de IBM, literal, traía las cosas, y salimos campeones. Híjole, entonces me gustó. A mí el americano siempre me ha gustado verlo. Creo que soy una persona que el verlo, el estudiarlo, me ha facilitado. La posición que jugué durante mucho tiempo, esta parte de quarterback, te permitía, porque yo sí lo creo así, el quarterback tiene que saber literal lo que va a hacer cada uno de sus compañeros, ¿no? Puede ser que de repente haya algún jugador, alguna posición que diga, pues yo tengo que hacer esto y ya, lo que hagan los demás no importa. El quarterback no, el quarterback tiene que saber hacer todo. Entonces, tiene que leer todo el juego. Tiene que leer todo el juego. Literalmente tiene que estar checando cómo se coloca la defensiva rival, realmente cuáles son los huecos que se pueden atacar, tanto carrera por pase. Y entonces, yo creo que eso me dio como cierta ventaja en la parte de coachar. Y bueno, pues empecé a coachar y ya sabes, las primeras categorías que teníamos en ese entonces se le llamaba categoría babies, que hoy en día juegan tocho bandera, pero en ese entonces jugaban equipados. En el 87, Marco, o sea, la verdad es que qué responsabilidad de los del club, pero bueno, en el 87, un amigo y yo, hace rato te decía que el nombre del campo se llama Dr. Guillermo Huerta. Los hijos del doctor Guillermo Huerta fuimos compañeros jugando. Willy, Ale, ¿no? Somos generacionales. Y Willy y yo nos llevábamos muy bien. Cuando jugábamos, él era el centro y yo el quarterback, entonces yo le decía que siempre le agarraba las nalgas, ¿no? Y entonces pues me pasaba la pelota. Y empezamos a hacer muy buena mancuerna, empezando a ver el fútbol americano. Y entonces nos aventamos la puntada de decirle a la directiva, nosotros queremos agarrar una categoría a los 15 años. ¿No? Bueno, ni 15 teníamos 14. Yo supongo que mi papá era el presidente, porque nos dijeron que sí. No me acuerdo quién era el presidente. Y nos dijeron, sí, está bien, agarren a las ardillitas. Pero era equipado. Entonces empezamos a coachar en el 87. Mi primera experiencia, además siendo ya el responsable de una categoría. Y pues, ¿cuál fue el resultado? Que fuimos subcampeones. Perdimos con los Redskins, que te platicaba como institución. Y pues nos fue re bien, ¿no? Y yo creo que tanto a Willy como a mí, porque más Willy y yo hemos coachado mucho tiempo juntos, o coachamos mucho tiempo juntos, ahorita ya no, pero coachamos mucho tiempo juntos. Pues empezamos y seguimos coachando, y seguimos coachando, y seguimos coachando. Sobre todo en la época en la que ya jugué yo Liga Mayor, ya no me dediqué tanto a coachar, porque pues muchas veces coincidía los horarios, ¿no? Pero ahí fue la época en la que te digo que mi papá dijo, ¿no? Ahora yo voy a ser el coach, porque mi papá era el típico que, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿No? Sí. Y entonces algún día sí le dije, pues a ver, ponte a hacerlo tú, ¿no? Y sí lo hizo. Y se metió. Y entonces ya yo lo que durante, sobre todo, repito, la época en la que jugué yo mayor, yo ya era como su asistente o como su asesor. Iba a los juegos, lo veía desde afuera, no podía estar en las sesiones de entrenamiento semanales, entonces ya nada más. Termino la Liga Mayor, y ahí sí, ya regreso a coachar otra vez.
La verdad es que en general te diría, pues muy satisfactorio, no tal vez con tantos buenos resultados como uno quisiera. El americano es un deporte de procesos, ¿no? Tiene que llevar un proceso siempre, ¿no? Siempre empiezas con la etapa del conocimiento, hablando de los jugadores a los coaches, ¿no? La parte de la identificación. Después vas a la cuestión del empalme, ¿no? El que realmente puedan ajustarse unos con otros, y después vas a la parte de la ejecución. Yo siempre he creído que los procesos en un staff de coaching tienen que ser de 3 años con una categoría. Y en ese entonces no existía esos procesos, ¿no? Entonces, pues de repente agarrabas una categoría, de repente agarrabas otra, y no nos iba mal, pero no llegábamos al objetivo final. En la época de los iniciando los 2000, dejé de coachar un rato, sobre todo por cuestiones de naturaleza familiar. Y después me volví a reincorporar ya al club hace más o menos unos 12, 13 años. Y pum, ahora sí, de ahí ya no lo he dejado. Hubo una época en donde dejé el Club Toritos por situaciones de manera interna. Hubo una directiva que me dijo que no quería contar con mis servicios y bueno, pues no hay ningún problema. Afortunadamente en ese momento se abrió otro proyecto y entonces bueno, pues me fui al otro proyecto y no dejé de coachar. Me sirvió mucho ese Inter porque le aprendí mucho a mucha gente. Pero afortunadamente han habido durante los últimos 10 años, hemos sido un equipo y un grupo de trabajo muy afortunado en la parte de los resultados, ¿no? Ha obtenido varios campeonatos, maestro. Cuénteme cuáles ha obtenido. Sí. Mira, yo te diría que en los últimos 10 años como head coach, hablando ahorita ya lo único que he sido es, hablando de categorías de juvenil para abajo, solamente he sido head coach. En intermedia y en liga mayor he sido o coordinador ofensivo o coach de posición. Siendo head coach, hablando de categorías infantiles, en los últimos 10 años llevamos 12 campeonatos, ¿no? 12 campeonatos. Y pues la verdad es que es súper satisfactorio. Pues es una cuestión de mucho trabajo, hay que seguirle dedicando mucho estudio. Pues empezábamos al inicio de la plática de ahorita, ¿no? Bueno, pues ¿de a qué se dedica? Pues aunque no lo crean, soy licenciado en Derecho y litigo, ¿no? Y es maestro universitario. Soy catedrático de universidad, llevo siendo catedrático de universidad 23 años, ¿no? Y combino o busco la manera de combinar estas 3 actividades, ¿no? De la mejor manera posible. Y aunque no lo creas, yo creo que a la que le dedico más tiempo es la menos remunerada. Aquí en el caso de los pagos a los coaches es una aportación que van haciendo los papás para el coacheo, pero olvídate que alguien se vuelva millonario cobrando como coach. Definitivamente es en la que menos gano, hablando de dinero, pero definitivamente también es a la que más tiempo le dedico. Y es la que más satisfacción le da, ¿no, maestro? No, fíjate que ahí sí las 3 me dan mucha satisfacción, ¿no? O sea, la verdad es que la parte de la litigada, la parte de la docencia, yo siempre he creído que la docencia, algún día te tocó que te lo dijera en alguna clase. El día que yo deje de disfrutar dar una clase, pues seguramente dejaré de dar clase, ¿no? En el caso del americano yo creo que me va a pasar lo mismo. El día que deje ya de disfrutarlo, cuando le empiece a sufrir o alguna cuestión así, pues seguramente lo dejaré. En el caso de la litigada es más complicado porque de algo tengo que comer, ¿no? O sea, de algo hay que comer. Entonces, pero no te diría que es el que más satisfacciones. Lo que pasa es que es un deporte en donde en la zona ha habido algunos clubes más que se han originado y que, bueno, pues no han tenido el éxito. Hablando no hablo del éxito deportivo, sino de la continuidad. No han podido tener continuidad, ¿no? Entonces, en este caso que sí le hemos tenido, bueno, pues la verdad es que es súper satisfactorio decirte, bueno, ¿no? Hace 12 años el campeonato lo tuvimos con niños de 10 años, ¿no? Y después el siguiente año con niños de 12 años. Y después el siguiente año con niños de 13 años. Y el siguiente con niños de 15 años. Y después el siguiente, pues nos fuimos a chavos de 16 años. Y después, perdón, nos regresamos a 14 años. Y después nos regresamos a 13 años. Y después otra vez con chavos de 16 años, ¿no? Aquí tengo que se manejan por categorías, ¿no? Juvenil, ponis, o cuando entronaba en otro equipo, ¿no? Infantil A o infantil AA.
Entonces, he sido muy afortunado. Y te voy a decir porque he sido muy afortunado. Y esta parte siempre se la digo a ellos, ¿no? Me he sabido rodear de la gente correcta, ¿no? El éxito primordial del resultado de las categorías, bueno, hay alguien que tiene que ponerle de alguna manera el orden, ¿no? Pero definitivamente tiene que ver con la gente que ha tenido el interés. Algunos de ellos se han acercado conmigo para decirme que queremos coachar contigo, y a otros los he buscado. Yo les he dicho, véngase a coachar conmigo, ¿no? Perdón, maestro. No, adelante. Y entonces, en esa parte, de verdad, me he rodeado de gente muy buena en lo que hace. Muy buena. Y entonces, pues eso hace que tu trabajo sea más fácil, ¿no? Sí se lleva una planeación, sí se programa, ¿no? Ahorita, pues cuando estábamos, antes de empezar, te enseñaba, ¿no? En la categoría que estoy coachando, ahorita estoy coachando dos categorías. Una, la juvenil, que todavía no empieza la parte competitiva, pero pues bueno, ahí tenemos cerca de 12 coaches, ¿no? Por ejemplo, este año, alguna vez alguna gente aquí en Toyota me dice, coach, pues, ¿cómo le hace para ser campeón? Porque pues obviamente pues hemos sido campeones. En el club te diría que no hay nadie que como coach hasta ahorita tenga tantos campeonatos. Y desafortunadamente este año nos tocó una temporada no tan exitosa en la parte del resultado, ¿no? En categorías infantiles me tocó coachar una categoría que se llama Hornets, y que independientemente de las problemáticas que se hayan podido generar para consolidar la categoría, pues también me tiene que enseñar a mí que hay algunas cuestiones que hay que modificar, que hay que cambiar, que hay que reestructurar, que hay que aprender a hacer catarsis de lo que haces no tan bien. Con ellos, por ejemplo, esta semana terminamos temporada y no fue una temporada ganadora, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se haya estado trabajando o no se haya estado estudiando tanto al rival como a los propios. Pero bueno, pues el deporte es así, algunas veces se gana, otras veces se pierde. Repito, yo he sido una persona muy afortunada, ¿no? En el club te puedo decir, no lo sé, pero según yo, no hay ningún jugador que tenga más campeonatos que yo como jugador, y no hay ningún coach que tenga tantos campeonatos como yo. Pero no tiene que ver con yo, sino tiene que ver con la gente que está atrás, ¿no? Yo te diría, de verdad no los voy a mencionar nada más para no quedar mal con alguno de ellos, pero todas estas personas que coachean, ¿no? Y que somos un equipo de trabajo, la verdad es que son súper profesionales, y el éxito la verdad es que es gracias a ellos, ¿no? Oiga, maestro, y en esta misión tan importante y tan determinante de formar muchachos, porque usted forma chicos desde los que serán 8, 9, 10 ahorita los últimos años, por ejemplo, la categoría más chica que he coachado los últimos años es esta que platicaba, que no nos fue tal vez tan bien, ¿no? Que son muchachitos de 10 años, ¿no? ¿Qué diría usted, maestro Enrique, que es lo más importante que le tiene que transmitir como coach a chicos de 10, de 12, de 14, de 15, que están en su adolescencia, que están en la rebeldía, que tal vez no tienen mucha guía, algunos de ellos? No, por supuesto que no generalizamos, pero no cabe duda que algunos por ahí están. ¿Siente usted, maestro, que aquí es como aprender para la vida? No lo creo, estoy seguro. Utilizaste la palabra correcta. Repito, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? O sea, seguramente si ahorita alguien que está viendo el programa le gusta el soccer va a decir, no, está equivocado, ¿no? El fútbol americano para mí es el deporte más formativo que hay. No creo que exista otro más formativo. Hay muchos que yo considero deportes de manera individual, que tal vez puedes, no en la parte formativa, sino hasta en la parte física, necesitas ser mucho mejor físicamente que en el americano, pero es individual. Aquí no. O sea, aquí la parte formativa es, los chavos tienen que entender, ¿no? Dentro de la parte formativa, todos estos valores que transmite el fútbol americano, ¿no? El trabajo en equipo, el liderazgo, ¿no? El aprender en todo momento, tanto de los aciertos como de las derrotas. La resiliencia, te decía hace rato, ¿no? La tolerancia a la frustración,
¿no? Tienes que aprender a tolerar tu frustración cuando de repente no te salen las cosas, ¿no? Actuar más y hablar menos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a no, tú no digas qué hay que hacer, tú dedícate a hacer lo tuyo y deja que el otro haga lo demás. Y no encuentro otro deporte que te dé tantas enseñanzas para la vida como este. Así lo veo yo, ¿no? Por supuesto. Pero yo les diría a todos los que juegan fútbol americano, esta es la vida, la viva imagen, mejor dicho, de lo que va a ser la vida después de la juventud, ¿no? Aprender a levantarte, hay tropezones, ¿no? Pues hay desaciertos, hay aciertos. Y hay que aprender de todo, ¿no? Y yo creo que esa parte sí la buscamos nosotros dentro del staff, ¿no? Hay algo que nosotros manejamos como principio de staff, hablando del staff que coacha conmigo, no puedo hablar de todos los staff, no hablo del club en general, no de todos los staff, es sé coherente con lo que haces, ¿no? Sé coherente con lo que haces. O sea, el chamaco te va a respetar y va a confiar en lo que tú le dices, ¿no? No solamente como persona, como coach, la jugada, si eres coherente con lo que vas desarrollando día a día. Y también es parte del aprendizaje de la vida, ¿no? Que en determinado momento, pues de repente el fútbol americano, ahorita en la categoría, una de las categorías que estamos trabajando, tenemos bastante gente, pues es competencia y es la misma que la competencia laboral, maestro, ¿no? Y exactamente igual. Entonces, pues es parte de lo que tenemos que ir trabajando. Te digo, para mí es el deporte más formativo. A mí, yo estoy encantado porque, repito, siempre he sido o siempre he estado en la zona de Texcoco y me encanta cuando de repente estoy en el campo, de repente estoy en la calle o de repente, y ya sea el profe, coach, ¿no? Porque esta parte, o que de repente haya llegado gente hoy en día que te diga, gracias a usted, no a usted refiriéndose a mí, sino al deporte y que ustedes nos enseñaron, ¿no? Logramos esto, ¿no? Tenemos una generación que, de hecho, te presumo, por la cuestión de la pandemia y todo, apenas el domingo se va a develar la placa del campeonato de esa generación, que de esa generación tuvimos alrededor más o menos como de 18, 19 jugadores que fueron invitados a instituciones académicas a nivel superior, el TEC de Monterrey, la UTLA, el TEC de Monterrey, diferentes campus, los burros del IPN, los Pumas de la... Y ahí están, ¿no? Y se formaron aquí. Sí, claro, se formaron aquí, ¿no? Y entonces pues ahí está, o sea, de alguna manera estamos colaborando con las herramientas que te dieron en casa, por supuesto, siempre será la más importante, ¿no? En casa, en la escuela, pero el americano... Ya te ayudamos también, aunque sea un tantito, pero además ellos se fueron porque fueron invitados por la parte del fútbol americano. O sea, los vieron jugar y dijeron, mira, eres un chamaco que nos va a servir, ¿no? Y esa parte, pues, es muy satisfactoria, ¿no? En lo particular, tengo muy buena relación con varios coaches de fútbol americano que están en niveles más arriba que tu servidor. Yo estoy en un club, ellos están en organizaciones educativas que tienen intermedia y liga mayor, y a mí me encanta que de repente, porque de verdad yo creo que hablaré con ellos una vez cada bimestre, ¿qué onda? ¿Cómo está tu gente? ¿No? ¿A quién hay que ir a ver? Y esa parte es padrísima, ¿no? Que te hablen para decirte, me gusta tu trabajo, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es jalarnos gente ahí, ¿no? Y esta parte, siempre que tenemos una reunión, vuelvo a lo mismo, es transmitida a la gente que me ayuda, ¿no? A la gente que está dentro del staff de coacheo. Ellos son los realmente los guerreros en esta parte, son los que se friegan. Algún día te voy a invitar a que veas la práctica completa, ¿no? Yo estoy viendo la práctica, ¿no? O sea, yo me encargo de realizar la planeación, yo les digo qué hay que hacer, cuándo hay que hacer, qué tiempo le vamos a dedicar, pero ellos la ejecutan, ellos están... Entonces yo estoy viendo y estoy haciendo una cuestión correctiva, y además después a los que se le denominan coordinadores, con ellos hablo y les digo, oye, hay que corregir esto, hay que corregir lo otro, ¿no? Siempre les digo, ya no me voy a meter, ¿no? Voy a dejar que ustedes se desarrollen.
pero siempre termino regresando a meterme en los juegos, ¿no? Les digo, ya no me voy a enojar, les juro que ya les voy a gritar, ¿no? ¿Es gritón en los juegos, no, maestro? No, sí, pero al 10,000. No, soy sumamente intenso, vivo el juego literal desde la primera jugada. Soy una persona muy estudiosa en la parte del estudio propio y del rival, y entonces me gusta de repente ver un juego del equipo rival, y entonces de verdad lo veo 5, 6, 10 veces, y entonces cuando llegamos y estamos en el juego alcanzo a notar ciertos tips, y de repente es si pone el pie de esta manera va a ser esta jugada, si se coloca de tal manera va a ser esto, y entonces soy muy gritón, soy muy eufórico, para bien y para mal, también soy muy enojón, mi hijo, los hijos de mi pareja se burlan de mí porque dicen que azoto la... Bueno, no, pues no me dicen, pues es lo que realmente hago. Yo muchas veces llego y azoto la gorra, me reenojo, ¿no? Pero bueno, pues es parte es parte de la intensidad, ¿no? Como toda persona competitiva, pues no me gusta perder, Marco. No me gusta perder ni en las canicas, ¿no? O sea, no me gusta perder en nada, ¿no? Pero bueno, también hay que aprender a perder, ¿no? O sea, lo sé, pero soy sumamente competitivo. Y afortunadamente, mi equipo de trabajo es igualmente competitivo que yo. Entonces, esa parte también me da mucha tranquilidad, porque no son de los está viejito, porque además, pues, de todos te imaginarás que soy el más grande, ¿no? Obviamente, no creo que me digan así como que, está viejito, pobrecito del cuate ¿no? No, sino también son muy competitivos. Y bueno, pues esa parte es padrísima. Pues fíjese, maestro, que justamente usted dio en el clavo de por qué teníamos que entrevistarlo, porque precisamente, maestro Enrique, usted es un líder nato. Es un líder porque el líder no es el que hace todo. Es el que tiene la capacidad de organizar y, como usted bien decía, de allegarse de las mejores personas y coordinar un equipo para que todo salga adelante. Y yo creo, maestro Enrique, que también, pues la fórmula de la formación, que me parece a mí que es la más poderosa, que es el ejemplo, ¿no, maestro? Usted siempre está puntual, siempre está atento, siempre está estudiando, siempre está disponible para sus muchachos. Yo creo que también se genera un gran cariño, ¿no, maestro Enrique? Sí, la verdad es que con muchos logras hacer una sinergia y una empatía tremenda. Te digo que yo, afortunadamente, hay muchos chavos que todavía a la fecha, por lo menos un ¿cómo estás? Me mandan, me saludan, cuando me ven me abrazan, y pues esa parte es muy padre. Por supuesto, pues como todo en la vida, no eres monedita de oro para caerle bien a todos. Habrá alguno que de repente, pues no ocurrió, pero bueno, también es muy válido, ¿no? Pero lo que dijiste es cierto. O sea, yo te podría presumir que una práctica en la cual el coach Novelo sea el responsable de la categoría, en los últimos 12 años no ha habido una práctica que empiece tarde. Si la práctica es a las 5:30, empieza a las 5:30. Si la práctica empieza a las 7, a las 7 empieza, ¿no? Sí, la parte de la responsabilidad, del compromiso, ¿no? Bueno, son cuestiones anecdóticas que de repente te van pasando, ¿no? Ahorita me ocurre aquí un poquito con la categoría chica que estoy coachando, que te digo que pues, no nos fue como nosotros quisiéramos, ¿no? Y entonces, pues, como todo, ¿no? Pues entonces no te fue tan bien, ¿no? Como cuando ganas no eres el más pregón de todos, tampoco cuando pierdes eres el más tonto de todos. Pero pues sí, se empiezan a dar comentarios, ¿no? O sea, pero bueno, la ventaja es que unos entran por acá, entonces bueno, no es bueno para coachar niños chiquitos, ¿no? Ya ven, pues no a todos los puede hacer campeones, pues no, si todo el mundo lo puede hacer campeón, seguramente no estaría en Toritos, ¿no? Estaría ganando en la NFL una lana, ¿no? Ya ves, no tiene la capacidad para coachar a estos chavos, ¿no? Le faltó interés. Por ejemplo, a mí me ocurre que en la categoría de los niños, una de las cuestiones que también me gusta es generar coaches, ¿no? Yo te podría decir que, por ejemplo, una de mis manos derechas, porque tengo dos, aunque
pueda parecer ser ilógico en la categoría de juvenil, ¿no? Que uno es el coach Iker y otro es el coach Pato. Si los quieren ver así, es la derecha y la izquierda, ¿no? El coach Iker, que es un joven de 20, no sé, que debe tener 26 años, ¿no? Pues lleva coachando conmigo casi 10, ¿no? O sea, desde los 15, 16 años, maestro. Hubo un momento en donde tuvo que empezar a aprender, ¿no? Y hoy es un fregón en lo que hace él y Pato, los dos. Nada más que Pato no lleva tanto tiempo conmigo, pero pongo el ejemplo de Iker por eso, ¿no? Hoy en día en la categoría chica, bueno, es que tengo un hijo, ¿no? Tú los conoces a mis hijos, pues, pero uno, mi hijo, pues también en este caso se incorporó a la parte del coacheo. Y le empecé a dejar un poco de responsabilidad porque tenemos que aprender a formar gente, ¿no? Cuando yo regresé al club en el 2019, ¿no? Te decía, y le decía al presidente en ese entonces, ¿no? Yo no sé para qué me quieres aquí. Si la verdad es que los coaches que tienes, hablando de los que platicábamos, él y yo en ese momento, le dije, son muy buenos y son los que se tienen que hacer control del club, ¿no? Pero bueno, afortunadamente se fueron dando las cosas y además ellos creo que se sienten cómodos o nos sentimos cómodos trabajando. Pero bueno, sí, efectivamente es trasladar la parte del ejemplo, ¿no? Es la cuestión de estudiar, de que todos los coaches sepamos a qué vamos. No ha habido una sola práctica, ¿no? En la que nosotros lleguemos al entrenamiento y digamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Jamás, eso no va a ocurrir. En una categoría en la que yo esté, jamás va a ocurrir, ¿no? Siempre está planeada, ¿no? Hoy en día la tecnología te lo permite. Anteriormente se hacía imprimiendo cada práctica y llegabas antes del entrenamiento, se lo dabas a cada coach. Hoy en día la tecnología te permite que haces el documento, lo mandas por WhatsApp y entonces todos los coaches 6 horas antes de que empiece la práctica ya saben qué vamos a hacer en el entrenamiento, ¿no? Entonces, no hay improvisación, ¿no? Sí, ellos son muy profesionales en lo que hacen, toda la parte del staff, todos los coaches del staff son muy profesionales. Y entonces, bueno, pues eso te permite, ¿no? Que ante cualquier contingencia, además, tengas capacidad de reacción. Claro. ¿No? Porque el problema es que si tú fueras improvisador, no metódico, no organizado, pues cuando de repente las cosas no te salen, pues no tienes capacidad de reacción. Y eso nos ha ocurrido. Por ejemplo, varios de los campeonatos que hemos obtenido, siempre hemos ido arriba, pero siempre hemos estado en una situación complicadísima en el juego. Y afortunadamente ha habido de alguno de los coaches, ese foquito que se prendió y dijo, esto es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Están de acuerdo? Sí, vámonos, lo hacemos y se acabó el problema, ¿no? Terminan los chavos obteniendo el resultado que se está buscando. Y bueno, pues entonces esa parte ya yo personalmente no la cambio por nada, ¿no? Me encanta. Es una friega porque además es algo que haces literal de lunes a sábado. Y además, maestro, valga decirlo, prácticamente es por amor al deporte, porque ya lo dijo usted y yo nada más lo quiero apuntalar. No es que usted esté haciendo aquí los dólares, o sea, es meramente casi para la gasolina de trasladarse, ¿no, maestro? Y te juro que yo creo que a alguno de mis coaches no les alcanza. Por ejemplo, tengo un coach que viene de la zona de Ojo de Agua y de Tecámac. Yo te puedo asegurar que no, o sea, lo que le damos no le alcanza, ¿no? No le alcanza, ¿no? Sí, es mucho amor al arte. La verdad es que es mucho amor al arte, además por el tiempo que le dedican. Porque vuelvo a repetir, por lo menos hablando de la gente que es cercana a mí, no son gente que le dedica 2 horas al día. Te puedo asegurar que el que menos le dedica al día, le dedica por ahí de 3 horas y media, en lo que planea su práctica. Hoy en día la tecnología te lo permite. Nosotros tenemos con esta tecnología un drive, tienen que pasar asistencia diario, evaluación diario. Ahorita no la viste, pero por ejemplo aquí en la entrada del auditorio está pegado, cada semana pegamos una lista de quienes están en primer equipo. Tengo 50 jugadores y ahí nada más hay 22, ¿no? Pero ¿por qué salieron esos 22 nombres? Pues porque se tuvo que evaluar desde la puntualidad, la asistencia, la ejecución, la técnica, todo eso eso lo tienen que hacer los coaches, eso no lo hago yo, pues los coaches son los que están de manera inmediata con eso. Y entonces se estableció un mecanismo de evaluación y entonces se evalúa. Pues repito, tú que has sido profesor, no te quita 5 minutos hasta pasar a caer el promedio, ¿no? Por mucha fórmula que le quieras meter.
Entonces son gente muy, muy comprometida. Sí, es una cuestión simbólica, ¿no? En el buen sentido. Obviamente a razón de más jugadores que tengamos, pues de repente el ingreso puede un poquito ¿Por qué? más. Porque como lo pagan, bueno, hablando de esta última etapa, lo pagan los papás, ¿no? Anteriormente, bueno, yo te podría decir, y ahí por ahí le va a quedar el saco a alguno de mis amigos, ¿no? Pues nosotros nos aventamos una temporada en la que no nos pagaron un peso y trabajamos toda la temporada. Y cuando te hablo de un peso, es un peso. Uno. Ni medio peso. No, ni medio peso a todo mi staff, ¿no? Ni medio peso a todo mi staff. Bueno, pero aquí están, fíjate, ¿no? Afortunadamente después se pudo hablar con ellos, ¿no? Hubo algunos que no aceptaron regresar, también es muy válido y es muy, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente aquí está trabajando, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que creo que al igual que para mí, para ellos la satisfacción no tiene que ver con una retribución de naturaleza económica, sino tiene que ver más con la satisfacción de el chamaco que va a crecer, que le generamos oportunidad, ¿no? De vida en el fútbol americano. Todo lo demás se lo genera él y los papás y todo, porque tampoco somos todólogos, ¿no? Aquí las haces hasta de psicólogo, ¿eh? Hemos tenido de todo. Sí. O sea, aquí yo creo que aquí usted ha visto de todo, de maestro todo. Enrique. Sí, de todo. Desde cosas maravillosas hasta cosas pues, probablemente tristes. Sí. Yo sé que aquí lo ha visto. Y pues, maestro Enrique, podríamos seguir hablando horas y horas y horas, porque además es usted un gran conversador. Pero tenemos que llegar a la conclusión de este capítulo que ha sido increíble. Yo soy de esas personas, maestro Enrique, y yo espero que usted así lo haya sentido, que donde lo encuentro y donde lo veo, lo saludo, lo abrazo, porque yo también tengo ese cariño y esa admiración y esa gratitud porque en su momento usted fue mi maestro. En este caso yo nunca practiqué fútbol americano, pero fue mi maestro universitario y además fue la primera persona que confió en mí para trabajar con usted, maestro. Entonces creo que ese sentimiento se va a ver reflejado en muchas personas y quizás, maestro, ni siquiera usted ha calculado cuánto su trabajo, su calidad, su liderazgo ha influido e impactado en, yo me atrevo a decir, que cientos o quizás miles de personas. Yo, maestro, le tengo un cariño muy especial, una admiración muy especial, y estoy seguro que como yo, hay muchísimas personas que igualmente. Gracias, maestro, de verdad. Yo creo que me quedo corto en agradecerle a nombre de tantas personas, pero yo lo hago, lo reconozco, maestro, y no cabe duda que por todo lo que usted hace, maestro, y seguirá haciendo, porque me queda claro que a menos que suceda una cosa muy extraordinaria, usted seguirá haciendo la diferencia, maestro, porque definitivamente Enrique Novello es un líder que hace la diferencia. Maestro, por último, ¿quisiera usted agregar algo o invitar a los chicos o jóvenes que se interesen por el deporte? Bueno, primero que nada, agradecerte las palabras. Además, sabes que eres recíprocamente estimado, ¿no? Efectivamente, la oportunidad de conocernos, no solamente en esta parte de la entrevista, sino para aquellos que no lo saben, una excelente persona también, ¿no? Va a parecer guayabazos mutuos, pero la verdad es que extraordinaria persona. Yo creo que para despedir, yo lo único que te diría es la gente que hemos tenido oportunidad de impactar, para bien o para mal, ¿no? Ojalá, aunque aquellos que impactamos para mal hayan aprendido para poder hacer las cosas bien, ¿no? Para mí eso es algo muy importante. O sea, que de verdad la gente cuando se vaya, tanto en la parte profesional, hablando de la abogacía, la parte académica, ¿no? Soy muy similar en la parte académica a la parte deportiva, soy prácticamente un gemelo en esa parte, que podamos influir para que realmente sean mejores personas. O sea, algo que de repente puede sonar muy trillado, puede parecer demasiado hasta ambiguo, si lo queremos ver así, pero de verdad, tengan la certeza de que lo que hacemos aquí tiene que ver con la intencionalidad de que seamos una mejor sociedad, ¿no? Yo siempre he creído que entre más personas buenas seamos, más posibilidades tenemos
de crecer, de vivir, y te decía yo al principio, puta, de ser felices todo el tiempo, ¿no? O sea, de verdad esta parte de tratar de ser feliz todo el tiempo es algo que deberíamos de tener o deberían de tener todo el mundo. A mí así me gusta vivir, prefiero vivir así, no me gusta lacerarme ni complicarme mucho tiempo cuando de repente las cosas no salen bien. Y el fútbol americano me lo enseñó también, ¿no? Y por supuesto te diría que lo primero es la formación familiar, ¿no? Los excelentes padres que tengo, los excelentes hermanos que tengo, pero bajo esa circunstancia también la vida me ha llevado a entender que si uno es buena persona, automáticamente las cosas van a salir un poquito mejor, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, maestro, y muchas gracias a los que se detuvieron a ver este video. Mil gracias y nos vemos en la siguiente. Esto fue Líderes que hacen la diferencia, en esta ocasión con el maestro y coach Enrique Novello. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y muchas gracias.